Mucha gente se debe imaginar que los vínculos y la vida cotidiana tienen mucha influencia en la salud. Esto es algo que vemos muchas veces en los medios y que además sentimos en nuestra vida propia, ¿no? Y en la gente que nos rodea. La Asociación Surcos trabaja con el objetivo de visibilizar esta mirada. Y hoy estamos en contacto con la directora general y fundadora de esta asociación, la señora Alejandra Sánchez Cabezas, y con ella vamos a investigar muchas preguntas, como por ejemplo si las mujeres se enferman y mueren más por las mismas causas que los hombres, que no. Bueno, vamos a hablar con ella. Te damos la bienvenida, Alejandra. Encantada de tenerte acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, esto, ¿no?, que vivimos nosotros, casi todas las personas, ¿no? Cómo los vínculos influyen en nuestra salud. ¿Ustedes trabajan con esto? Sí, en realidad cuando se piensa en salud, habitualmente se piensa inmediatamente en enfermedad y se piensa en las personas, y se piensa en las bacterias, y en los quirófanos, y en los remedios. Uh-huh. Todos sabemos, como vos muy bien dijiste, percibimos y sentimos que los vínculos influyen sobre nuestra salud, pero la realidad es que es algo que habitualmente a la hora de tomar decisiones sanitarias y a la hora de trabajar sobre eso es algo que no se tiene en cuenta. Y hay evidencia científica fuerte en términos de cómo las redes, los vínculos saludables impactan sobre la salud tanto de las mujeres, de los niños, sobre la mortalidad infantil, sobre la posibilidad de vivir más años. Digo, a cada una de las etapas de la vida hay fuertes evidencias de estos vínculos, que desde un punto de vista de sentido común, es cómo nos vinculamos entre nosotros, cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo nos vinculamos también con el ambiente que nos rodea, ¿no? Sí, claro, muchísimas veces escuchamos de personas que tuvieron alguna situación un shock y tuvieron un ataque cardíaco, por ejemplo, pero me da la impresión que cuando se habla de políticas públicas, hablar de vínculos y de situaciones que tienen que ver con lo afectivo, con lo emocional, es difícil de verlos desde ese lugar. Sí, exactamente. Y la realidad es que, de todas maneras, hay muchas políticas públicas que están trabajando en este sentido, pero la realidad es esto, es decir, cuando una persona se enferma, nosotros debemos sanar a esa persona y debemos ver qué fue la causa inmediata. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la salud tenemos que tener una mirada un poquito más abarcativa y ver que la enfermedad individual no es más que el reflejo de cómo vive esa sociedad. Entonces, cuando digo, tener una mirada sobre qué es lo que está fallando, es el ambiente, son las formas de trabajo, son la capacidad de redes. Hay un estudio, por ejemplo, en México, que estudia familias en condiciones de pobreza, porque, bueno, la primera condición que determina la enfermedad de una población tiene que ver con su acceso a derechos básicas de vida, los derechos básicos de vida. Y bueno, lo que demostró este trabajo, que era al mismo nivel de pobreza, eran personas de campesinado mexicano, es que las familias con mayor conflictividad entre ellos y menor vínculo con sus vecinos tenían 3 veces más muertes infantiles. Uh-huh. Que las familias igualmente pobres, que mantenían vínculos de amistad y vínculos de afecto al interior de la familia. Lo mismo pasa si nosotros estudiamos, bueno, hace muy poquito salió el estudio de la deuda social argentina de la UCA. Sí. Y esto está claramente evidenciado para las personas de la tercera edad también, digo, como la posibilidad de una integración social no solamente disminuye la posibilidad de enfermarse y morirse, sino la capacidad de vivir más activamente a cualquiera de las edades. Y ni que pensar, digo, lo mismo si estamos pensando en términos de embarazo adolescente, lo mismo si estamos pensando en términos de adicciones. Uh-huh. Y eso lo que tiene de implicancia es que no podemos más poner el peso de la carga en las personas individuales. Sí, sin duda. Por eso te quería preguntar, que me dijiste al principio que sí hay políticas públicas que están enfocadas en esta mirada más holística de la salud, viéndolo como un problema social y no tanto individual. ¿Cuáles son estas políticas?
Bueno, en el Ministerio de Salud ya hace muchos años hay una secretaría, que es la Secretaría de Determinantes de Morbimortalidad, que está mirando esto. Digo, pensémoslo desde distintos lugares, ¿no? Uno es esto, es una secretaría que está orientada a esto. Para quedarnos solo en el Ministerio de Salud, el programa Médicos Comunitarios tiene esta perspectiva, digamos que ya también está funcionando desde el 2003, si mal no me equivoco. El programa de salud sexual y reproductiva tiene mucho de esta mirada, digo, está muy enfocada a que los servicios de salud para los jóvenes sean servicios de salud amigables, pero también cómo los distintos actores, la escuela, digamos, cómo en la toma de decisiones, sobre todo para los más jóvenes, son estas redes de protección. Esto es del Ministerio de Salud. Desde ACUMAR, por ejemplo, que uno es digamos, el organismo que se ocupa de la Matanza Riachuelo, trabajan temas de salud directamente vinculados al ambiente y en este contexto trabajan con promotores ambientales, digo, tienen programas de eso. El programa Ellas Hacen y Argentina Trabaja, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, trabaja mucho con la conformación de grupos, la protección, digo, uno de los criterios de ingreso para el Ellas Hacen es ser víctima de violencia y se trabaja mucho en lo grupal, en las redes de protección, las redes de cuidado, en la identidad, digo, y esto es potentísimo en términos de incrementar la expectativa de vida y disminuir los riesgos de la población. La ESI, ¿no? Este programa de educación sexual integral que se debiera dar en todas las escuelas, seguramente paliaría un poco la cantidad de nacimientos por año que vienen de madres adolescentes y los casos de infección de VIH. ¿Cómo está funcionando este programa? Ahora, digo, yo no estoy muy vinculada a educación, digamos, la ley de educación sexual integral es una ley maravillosa y que entiende la sexualidad en este contexto, digo, como una mirada de los afectos, de lo vincular, del cuidado. Es muy interesante leer los fundamentos de la educación sexual integral, es mirar la sexualidad como un aspecto más de lo vincular de las personas. Y de la diversidad, ¿no? También es interesante cómo se trabaja la diversidad sexual y la identidad de género. Es fundamental. Yo creo que hay provincias donde directamente no se da, como en Salta, y en la ciudad de Buenos Aires son algunas de las escuelas y no todas. Así que bueno, esto creo que sería un cambio importante. Muy importante, pero para eso también hay que entender, me parece, nosotros hemos trabajado mucho desde Surcos, sobre todo en Chaco, en Misiones y en algunas otras localidades, con prevención de embarazo adolescente, y en San Fernando, en La Matanza, digo, en varios lugares con salud sexual, y la realidad es que lo que tenemos que entender es que 2 más 2 siempre va a ser 4. Entonces, si yo enseño matemáticas, o enseño geometría, o enseño, qué sé yo, geografía inclusive, bueno, es lo que hay una montaña, esa montaña mide tanto. Y esa montaña va a medir tanto, piense lo que yo piense. Sí. Y 2 más 2 van a ser 4 independientemente de lo que yo piense, y no se me va nada en eso. La educación sexual no es un contenido para dar, es una forma de estar en la vida. Entonces, yo doy educación sexual, me guste o no me guste, lo diga o no lo diga. Claro. Entonces, si no lo digo, también estoy dando, ¿no? Pero muchísimo más potente cuando que no lo nombro. Claro. Digo, las cosas son, si yo te digo algo a vos, vos tenés posibilidad de retrucarme. Si yo manifiesto una información sin dártela la posibilidad de retrucarme, sobre todo si son niños, es mucho más de retrucarme o de generar un concepto, entra directo al inconsciente. Claro. Entonces es mucho más potente cuando no se habla. Y lo importante de eso, que nosotros hemos trabajado muchísimo con docentes, es que yo no puedo trabajar en salud sexual y reproductiva si no trabajo con mi propia sexualidad. Si no pienso qué significa para mí decir pito o
o hablar de anticoncepción, y si no pienso, como vos decías, si no soy sincera conmigo misma en cuál es mi posición, no intelectual, sino cómo me siento yo frente a la diversidad Bueno, ahí sexual. se complica un poco, ¿no? Porque si los docentes tienen que hacer un trabajo introspectivo respecto de la sexualidad y todo, la verdad es que es un tema social, ¿no? Es un tema que los excede casi. Pero es que es un tema social, digamos, y enseñar historia no es un tema social. Sí, sí, yo estoy Digo, totalmente de es que acuerdo. ser maestro es un tema social, ser médico es un tema social. Digo, yo ejercí la medicina durante más de 30 años. Y si yo pienso que ser médico es entregar medicamentos, pongo una farmacia. Y sí. Entonces, es así. Digo, si yo pienso que ser docente es entregar contenidos, pone una librería y vende libros. Digo, Totalmente, doctora Alejandra Sánchez Cabezas, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdad es que hay miles de temas. Yo le propongo si podemos volver a hablar en algunas semanas y hablar de cómo la sociedad, la violencia en la sociedad, cómo esto también enferma y qué podemos hacer los ciudadanos para exigir políticas públicas, colaborar en el desarrollo de estas políticas. Así que bueno, ¿cómo la gente puede comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.surcos.org o a través del Facebook, que también es Surcos, y ahí dejarnos un mensaje, digo, o a través de nuestro mail, que es info@proyectosurcos.org. Bueno, Los van a encontrar, nos van a seguro. encontrar, sí, nos van a Bueno, encontrar. Si no, llamen a la radio de ustedes y le damos, y, y le damos nos vamos a exacto. encontrar. Bueno, queda hecha la invitación si quiere, si puede algún día acompañarnos acá en el piso y si no volvemos a hablar por teléfono.